Sí, buenas tardes. Aquí estamos como cada jueves con ustedes en su programa de Colibrí Radio a través de Radio Funglode. Eh, Hoy con un tema súper interesante que vamos a tener en el día de hoy sobre el cambio climático y el clima, que ese es un tema que realmente nos ha estado afectando y que cada noviembre eh, en los últimos 2 años lo hemos sentido más que nunca. En el día de hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo y compañero, el ingeniero Holguín, Francisco Holguín. Bienvenido, Francisco. Y también va a estar con nosotros, lógicamente, nuestro querido doctor Víctor Viñas. Hacemos un cortecito y volvemos en breve con este tema tan interesante, ya lo saben, cambio climático y el clima. Gracias por estar con nosotros y que estar ahí, permanecer con nosotros. Ahorita se me olvidó decirle que le den like ahí y nos sigan a través de YouTube para que este programa siga creciendo y podamos seguir compartiendo estos conocimientos. Víctor, ¿cómo está todo? ¿Cómo vamos? Vamos bien, recién llegado de la COP29, de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que fue celebrada en las finales, perdón, de principios a mediados De de noviembre. noviembre, en un país un poco lejano o bastante lejano, Azerbaiyán, su capital, Bakú. Bakú. Una Sí, zona que está en conflicto por está en ahí. conflicto, pero gracias a Dios en esos días como que el frío y la temporada lo tranquilizó. Para los que no conocen eso, Azerbaiyán es productor de gas y petróleo de hace muchos años. Está dentro de los países heredados de la famosa urbe soviética, de esas repúblicas, ¿verdad? Y es muy pro-soviética. Eh, o sea que tiene riqueza y no tiene mucha población, tiene unos 10 o 12 millones. Es bastante frío, está ahí al lado del mar Carpio. Tiene a Irán, a lo que yo sospecho que es el sur, de vecinos, para que usted vaya cogiendo en su mapa de geopolítica por donde era que uno andaba. En el norte pues está Georgia, no Georgia el estado de Estados Unidos, sino el país Georgia. Que Eh, está Armenia, bien, todos Armenia, esos países están muy alborotados. sí, ellos Pero no, el cambio climático en esa zona se vio, en estos días vi una noticia de que nevó allá en los países árabes, por ahí en el desierto. Por primera vez había nevado, digo yo. Entonces el cambio climático, que mucha gente dice que no existe, sí existe no, claro, y Una ha realidad. estado afectando. Olin, bienvenido. Y nosotros tenemos mucho de qué hablar aquí, ¿verdad? Con el cambio climático y el clima en la República Dominicana. ¿Qué tú tienes para que decirnos a nosotros y a ese público tan maravilloso que nos sigue cada jueves a partir de las 3 de la tarde? Bueno, mi querido amigo Felipe, buenas tardes a todos los la red de audiencia de este programa y los radios escuchas. Para mí siempre un placer compartir en este escenario con ustedes de estos temas que a todos nos unen, producto de que, ya como decía nuestro querido amigo, por donde andaba, y me imagino que hablará de eso también, a los acuerdos que se pudieron haber llegado los países. Yo me enteré, me mantuve al tanto mirándolo por un canal de Alemania, de todo lo que se logró, lo que se pudo lograr allí al final. Pero estos temas siempre nos unen a nosotros y más los países insulares como República Dominicana, que estamos observando tantas cosas, tantos cambios en el clima, y vamos a compartir con esta radio audiencia que nos ve todos los jueves y sobre todo a ustedes que siempre están aquí firmes. perfecto. Sí, Holguín, pues gracias por contar siempre con tu colaboración, no solamente en el programa Colibrí, sino con el centro de la Fundación Funglode. Sí,
para nuestros oyentes, ¿verdad? Y televidentes, es importante que le presentemos alguna idea de la asociación que hay entre el cambio climático y el clima. A tú ser un experto en clima, ¿verdad? Un científico de la climatología. Un verdadero científico. Un verdadero científico que modela, sabe utilizar y utiliza los modelos existentes para hacer los pronósticos a lo que ya tú no tienes esa vivencia de pronóstico y de información sumamente valiosa y útil en el diario de toda la población dominicana en tus programas sobre el estado del tiempo. Hay algo que siempre nos llama la atención, como dijo nuestro colega Felipe Ditren al inicio, que hemos notado que el clima ha ido variando, porque por ejemplo era extraño ver tanta lluvia en un mes de noviembre y ya tenemos 2 o 3 años que ya es un patrón, o sea que podemos hasta inferir o concluir que ha cambiado el patrón de la lluvia, de que era antes y ahora viene más retraída, más después. También hay otras cosas que habla, el público no entiende muchas veces de que hablan el niño y la niña. A ver, ¿qué tú nos puedes explicar? Quizás primero dando una pequeña síntesis, ¿cómo tú ves la relación que hay entre el clima y el cambio climático? Bueno, primeramente, lo del cambio climático, ya Felipe lo decía al principio, eso es una realidad. Es una realidad de que las variables meteorológicas, que es lo que nosotros llamamos cambio climático, y vamos a diferenciarlo en lo que es tiempo y clima. El tiempo es lo que estamos observando en el día de hoy, que amaneció lloviendo, la mañana fue lluviosa, en la tarde algo de calor, que en Puerto Plata está lloviendo, que en Santiago está nublado. En fin, eso es tiempo. El clima ya nosotros, esas variables que nos modelizan el tiempo son las que con valga la redundancia, a medida pasan los años, con el tiempo van cambiando. Cuando la medimos basado en unos valores normales, podemos decir si tal zona o no ha cambiado. Y nos damos cuenta que eso está cambiando. Y que el calentamiento que está sintiendo el planeta es real. En esta época, tú tenías temperatura en Constanza y Jarabacoa que eran aproximadamente casi durante el día en 12, 14 grados Celsius. Para tú tener esa temperatura, tienes que irte a Bello Nuevo, al Pico Duarte. Sin embargo, Constanza, Jarabacoa, a esta hora tú vas y tiene 21, 22 grados Celsius. Todavía para el que esté en la capital, muy probable sea algo frío, pero para ello es que se ha ido calentando cómo se ha ido calentando la zona. Pero, entonces, perdón, Urguín, pero haciendo unos comentarios sobre ese punto, también hemos visto que en Valle Nuevo y allá en Constanza, la temperatura ha bajado varias veces por debajo de 0 grados. Que todos tampoco, los años. Sí, pero eso no ocurría con tanta frecuencia. Y ahora ha bajado 3 grados de manera consecutiva. Y normalmente un día bajaba menos 0 grados, pero ahora es algo como constante. Pero eso trae algo, Felipe, y es la tecnología. Hoy día la República Dominicana tiene una estación meteorológica en la zona. Se ha podido, tanto el Instituto de Meteorología como el INDRI, han podido colocar estaciones meteorológicas que hoy nos permiten a nosotros poder medir. Si observamos el cambio que el clima ha ido tomando, nosotros no teníamos estaciones en los años 80 en esa zona, ni en los años 70. El clima era mucho más estable. Entonces yo podía decirle a usted que la tecnología, así como nos trae cosas que podemos ver, el pleitecito de los muchachos en la escuela, y decimos, pero eso no se veía antes. No, era que anteriormente no teníamos redes sociales. Hoy día yo entiendo que las temperaturas aquí en República Dominicana, en la cordillera central, eran más frías anteriormente. Ahora, pero de una manera continua. De una manera continua. Lo que dice Felipe es cierto. Ahora tenemos mucho camping, la gente con celulares se llevan termómetro y reportan esas temperaturas. Entonces, las cosas han ido cambiando. El clima ha ido cambiando y República Dominicana no es una excepción.
Observamos antes de ayer, yo publiqué en mi canal, antes del contenido del tiempo, que los periódicos de Europa, todo sorprendido, en América por igual, que hice un recorrido de los diferentes periódicos que publican más cosas del clima. Bueno, creo que hay no sé si es una fundación que se llama el Radar del Clima, que ellos miden los periódicos que más publican temas que tienen que ver con el clima. Y lo que está pasando en el Ártico, señores, es penoso. El Ártico se está derritiendo. Y a una velocidad asombrosa. Se dice que ya al 2027 lo que va a quedar en el Ártico es apenas 1 millón de kilómetros cuadrados de hielo. O sea, eso significa que lo que vamos a nosotros tener a partir de 2030 en adelante, vamos a ver lo que pase después del Acuerdo de París, que en el año 2030 los objetivos de desarrollo sostenible tienen que haberse cumplido, o qué se ha hecho con eso. Igualmente la Agenda 2030. Vamos a dejar eso ahí, porque Víctor y yo tenemos unos pleitos con eso, porque realmente no se cumplen. Entonces, sí, precisamente, por eso le digo que lo que se trató de esa parte, de ver lo que se tenía, de que se controlase algo en el clima al año 2030, cuando se midan esos indicadores, va a ser una catástrofe lo que vamos a tener. O sea, no ha pasado absolutamente nada. O sea, el mundo va a estar peor con relación a este tema del cambio climático al año 2030, y supuestamente tenemos una agenda que la vamos cumpliendo. O sea, yo creo que hay que ponerle un poquito más de atención, pero para no salirme del tema, con relación a lo que tiene que ver con el clima, sí, las cosas han ido cambiando. Los patrones de lluvias aquí en República Dominicana no es que han cambiado. Ustedes hablaban de los noviembre. Los noviembre han sido 2022. Eso fueron unas lluvias extremas que se presentaron aquí. Sí. En el 2023 tuvimos otro noviembre que fue la parte producto de un disturbio que se quedó con nosotros acá, y en la capital, San José de Ocoa y esa parte del sur hizo bastante daño. Pero yo podría decirle a ustedes que este 2024 también fue un noviembre que se presentaron. Si tú le quitas las muertes del 2022-2023, también ha sido muy lluvioso. O sea, un mes donde las lluvias tuvieron todas las estaciones por encima de ese valor normal que se calcula. Lamentablemente, todavía nosotros tenemos que irnos a la base normal 71-2000, porque no se ha trabajado como se está trabajando en otros países de la región, que es la 2000, estamos en el 2024, el 2020 es la 91-2020. O sea, si nosotros cogemos esos 30 años, como dice la Organización Meteorológica Mundial, y observamos el panorama y comparamos estos 3 noviembre, totalmente que las cosas han cambiado, y yo no creo que sea que haya cambiado los patrones de lluvia. Yo lo que creo que la atmósfera se está comportando como debe de comportarse, porque ahora mismo en el norte no ha habido sequía. O sea, toda la zona de la línea noroeste, Puerto Plata, todo el Valle del Cibao, no ha habido grito de que se están muriendo las reses, ni nada de eso. Sí, o sea, sí. Los sistemas frontales, que son donde las lluvias tiene que llover en esta época, está lloviendo. Pero las ondas tropicales dejaron lluvias en la parte caribeña en los meses de temporada ciclónica, que es lo normal. Entonces yo creo que estamos dentro de unos patrones, y eso se conoce como variabilidad climática, que es lo que estamos viviendo en los meses de noviembre. Víctor, sí. Pero ahorita no quiero que pasamos un tema, y no quiero que pase desapercibido, que mencionó el ingeniero Holguín, sobre el derretimiento de los glaciares. Eso lógicamente, eso nos afecta a nosotros, como un país vulnerable, porque sube el nivel del mar, y al subir el nivel del mar también, yo digo, correlacionando una cosa con otra, lógicamente habrá mucho más evaporaciones y habrá también mucho más precipitaciones. Entonces, esa variabilidad quizás tenga que ver con esos fenómenos que se están dando. ¿Qué tú crees, Víctor?
No, correcto. Ahí, el ingeniero Holguín, electo invitado de hoy, pues ha dicho para mí dos, para variabilidad, y ahorita habló de cuando habló de las temperaturas que tú mencionaste, tú destacaste, que si bien es cierto, estaba más caliente, pero había reportes de que Valle Nuevo y Constanza, pues la temperatura había estado por debajo. Pero yo agregué, pero no se mantiene. O sea, es una época que ese bajo cero debería mantenerse 3, 4, 5 días, 10 días. No se mantiene. Hay un día que está por debajo y al otro día está en 25 grados en el mismo sitio. Ahí es que entra la palabra variabilidad. Eso es lo que encierra realmente en una sola palabra la variabilidad del clima, que está loco en un sentido. Tú mencionabas, es verdad, noviembre históricamente ha sido un mes lluvioso. Lo que pasa es que está lloviendo por encima de lo normal. De lo normal. Entonces, por eso es que se concluye, dice, bueno, viendo este patrón los últimos 3 años, parece que no es que ha cambiado de que no llovía antes y ahora está lloviendo. No, es que está lloviendo más de lo normal histórico de los últimos 100 ¿Y años. cómo Entonces, Holguín y perdón, Víctor? entonces también se puede ver en épocas, es interesante, es verdad, tienes toda la razón. Hace tiempo que no se está reportando, parece que estamos saliendo de esa sequía histórica, porque Sí, para esta época, me recuerdo para Santiago Rodríguez, bien metido para la sí. línea, Cientos de siempre ha veces. habido una queja eterna de que se están muriendo las reses, que la sequía está acabando, que no hay Es un agua. indicador de Es que un indicador, ha llovido. de que llovió, ha llovido este Ah, año. es que Pero viene. Podemos decir que estamos en una niña. ahí me viene. Es decir, eso es lo que quería, eso es lo que quería puntualizar. No podríamos relacionarlo, esa variabilidad que tenemos en el día con la cantidad de lluvia en la zona noroeste, porque la zona noroeste llueve, pero hay una época en que tú vienes, entonces estamos en el niño o la niña, y esa variabilidad lo estamos asociando, o ese cambio en el clima que hemos visto, que hemos visto en esa zona, ha sido porque en el mismo niño o la misma niña, esa correlación entre los fenómenos que se dan en el clima, la estamos haciendo, la estamos realizando, estamos enfatizando en eso. Mire, con relación a esa parte, eh, nosotros nos encontramos en estos momentos con la niña, con una niña débil. La niña siempre favorece a patrones más húmedos. Más lluvia. Sí. Y eso trae como resultado, por un asunto de lo que es la célula de Walker, el comportamiento, eso trae como resultado más humedad a la parte de Centroamérica, el Caribe. Los vientos favorecen y esto genera ciertos cambios que te dan lluvias. Ahora, no tenemos una niña súper madura, que fueron de los valores que se le introdujeron a los modelos en mayo, que se entendía que la niña iba a madurar. Cuando tú analizas el comportamiento de la niña, siempre madura entre -5, -1. Sin embargo, la niña se mantuvo muy cercano entre -0.8, el agua 0.7. O sea, tú observas que hay niños después que la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial te sube por encima de 0.5 grados. Ahí tú puedes decir, hay un niño débil. Entonces sucede lo contrario cuando hablamos de la niña. O sea, las temperaturas se enfrían, -0.5, tú te das con relación a lo normal. No es que el agua está por debajo de 0 grados, sino que hay unos valores normales donde tú dices, por aquí se está calentando y bueno, si se me enfría con relación a este valor, estoy observando a la niña. Entonces, eso fue lo que pasó en la temporada ciclónica, que se introdujeron unos valores muy altos para los primeros 3 meses de la temporada y luego lo subieron para los últimos 3 meses y ahí pasó lo que ya es historia. Se esperaba una temporada súper activa, pero no lo fue. Sin embargo, los fenómenos dejaron grandes daños en lo que se generaron. Entonces, yo entiendo que estos patrones de lluvias que nosotros desde el año pasado estamos observando en República Dominicana, donde no ha habido ni grito de que, bueno, será por un asunto de irresponsabilidad si no le dan agua a los barrios, porque hay agua en las presas, los ríos tienen agua suficiente para las obras de toma poder captar el agua para los acueductos, los agricultores no han tenido grito, incluso
en la línea noroeste, donde yo soy de Montecristi, ellos esperan que el agua baje, a ver si deja de llover en esa zona de Santiago Rodríguez, para poder sembrar por la cantidad de agua que hay. Entonces, yo creo que esta niña débil está favoreciendo en estos momentos a que estos patrones húmedos aquí en el área del Caribe sigan generando grandes lluvias. Yo quiero, como hemos mencionado, el niño y la niña, y esto es Radio Fungló de Colibrí Radio, esto es un centro de conocimiento, ¿verdad? De esparcir los conocimientos. Esos teleradioyentes que están ahí, muchos de ellos a lo mejor desconocen qué es el fenómeno de la niña o qué es el fenómeno del niño. Y cómo es que tú acabas de explicar de manera sutil de que cuando sube la temperatura o baja la temperatura en el Pacífico, sí, entonces se dan esos fenómenos. ¿Podríamos explicar un poquito más para esa gente que están ahí, que nos siguen cada jueves, con esa información? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí. Nosotros lo que manejamos o tratamos, estamos dentro de estos temas. Hablamos del fenómeno de la niña y del niño. Primeramente, lo del niño obedece a una situación que se daba en diciembre en la costa del Perú, donde las aves, mayormente los cardumen, que son estos pececitos, las aves siempre venían allí a comer, pero había una época que desaparecían, pero casi siempre eso sucedía, podía ser en un diciembre, pasaban 2 o 3 años y se mantenían las aves y después desaparecían, y se comenzó a observar este comportamiento de lo que sucedía allí. Ya los científicos entraron y se determinó que había una circulación en el océano que favorecía a época donde llegaban los cardumen, esos pececitos, el plancton, y ellos se alimentaban allí, y eso se le conoció como un fenómeno y lo asociaron al niño por asunto de Navidad. Entonces, ¿pero qué es realmente, ya después de más de 50 años estudiando este tema? Bueno, una corriente que se da en el Pacífico. El Pacífico es muy grande. El Pacífico, desde la costa de Sudamérica Occidental hasta la parte de Australia, que usted vuelve a tener Indonesia, tierra, o sea, un espacio muy grande. Entonces, esto lo que ha hecho es que se ha dividido en 4 partes. Y se le llamó, porque se observaba este comportamiento de las temperaturas en un tiempo más fría, en otro tiempo más caliente, se le llamó niño 1, el niño 2, 3, y luego hay un solape entre el niño 3 y 4, que es el que nosotros analizamos aquí, o el que nos afecta a nosotros cuando las aguas se calientan o se enfrían en el Pacífico, que es el niño 3.4. Siempre que hablamos del fenómeno del niño para el área nuestra, aquí en América, hablamos del niño 3.4. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se calientan las aguas del Pacífico ecuatorial por encima de 0.5 grados con relación a lo normal, por ejemplo, si las aguas allí se mantienen en 25 grados y en un determinado momento usted comienza a observarla en 25.5, está observando ya un calentamiento de lo normal, entonces se habla de que hay un niño. Y entonces ya se comienzan a correr modelos y observar cuál podría ser el comportamiento de ese calentamiento si se mantiene con el tiempo. Y ahí se hacen las proyecciones hasta dónde podía ser ese niño. Entre un niño y otro, o sea, el niño no puede afectar este año, puede desaparecer porque las aguas se enfrían, y puede durar 2 años para volver y hasta 7 años. El fenómeno de la niña es lo contrario. Enfriamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial por debajo de ese valor normal que uno conoce, dice 25 grados, pero estoy observando que el agua se colocó en 24.5, o sea, perdió medio grado la temperatura del agua. Estoy hablando de la niña. Entonces, ¿qué sucede?
que cuando tú tienes este calentamiento en el Pacífico, tú tienes convergencia de viento en superficie. Esa convergencia de viento, como el agua lo que hace es, o sea, el viento al soplar se eleva, se genera, hubo un científico que le denominó a su nombre la célula de Walker, que son esa circulación que se dan en la atmósfera y el viento sale del Pacífico y cae en el Atlántico. Cuando tenemos la incidencia del Niño 3.4, hay una convergencia que viene desde Australia de los vientos y otra de la parte de Sudamérica. Al converger en esa zona, se eleva, entonces hay una parte que se va a zonas de Australia y otra cae en el Atlántico. Entonces, en ese enfriamiento que se da, cuando tenemos el Niño, mayormente favorece a que los vientos alisios son muy fuertes. Hay lo que se conoce afloramiento, o sea, las aguas, al ser muy fuertes los vientos, el agua se perturba mucho, entonces no se enfría lo suficiente. Entonces, eso genera un sinnúmero de situaciones que no favorecen a lo que es formaciones ciclónicas. Y la Niña, lo contrario, entonces sí favorece porque la convergencia en la parte del Pacífico se da donde el viento puede entrar cercano a Sudamérica y viene hacia el Atlántico. Entonces, por una parte, en el medio del Atlántico viene la convergencia. Entonces, esa convergencia se da entre Centroamérica y el este, vamos a decir, en el Atlántico medio. Entonces, eso favorece a ciclones. Entonces, esa es la diferencia entre el Niño, la Niña, que son eventos globales, porque no solamente cambian una zona, sino que prácticamente el planeta se ve afectado con grandes lluvias en una zona y en otra grandes sequías. Eso es lo que trae el fenómeno de la Niña y el Niño. Creo que es una forma sencilla de explicarlo. Y excelente y completa. Yo creo que aclaró de una vez por todas esos términos que la niña no es simplemente el femenino de un niño, sino que hay un asunto científico envuelto, ¿verdad? Que los científicos la han diferenciado, como explicó el ingeniero Holguín, ¿verdad? Excelente. Y Víctor, entonces, ¿verdad? En base a esos fenómenos, ¿por qué se movió la temporada de lluvia? ¿Y qué se espera para final de año? ¿Qué tú crees? No. Vamos a retomar, Felipe. No es que se ha movido. Recordemos que el cambio climático es una loquera. Esa es la definición, es una loquera. Porque ¿qué pasa? Donde sitios donde no llovía, tú hablaste ahorita de que cayó nieve. Sí. Sitios donde llovía, ahora no llueve o llueve mucho más. Porque son los extremos. No son extremos totales, absolutos, sino es una loquera. Puede ser que durante 2 o 3 años llueva menos, pero puede ser que llueva más. Pero quizá en ese sitio siempre ha llovido. Pero puede pasar que no es que desaparezca. En otro sitio va a desaparecer. Ese es el gran dilema o la gran interrogante del cambio climático, que afecta de manera muy diferente y hasta, yo diría, impredecible las diferentes horas. Que no es un patrón de que, no, aquí dejó de llover y no volvió a llover. Esa es una posibilidad. Pero puede ser que si antes llovía, ahora llueve 3 veces más. ¿Por qué? No sé por qué. Pero mire, lo que pasa es la palabrita clave es la variabilidad climática. Pero mire, con relación a ese tema de las lluvias, de los patrones de lluvias, no solamente las lluvias, sino la humedad, las temperaturas, el viento, eso tiene que ver mucho con lo que está pasando, con lo que iniciamos el programa, de lo que está pasando en el Ártico. Ustedes saben que cuando Felipe decía muy claro, y eso hay que ponerle atención, no, los países insulares como lo nuestro, al derretirse esa parte del planeta, convertirse en agua, el nivel del mar va a aumentar. Al aumentar, los países como los nuestros, que venden, que parte de su Producto Interno Bruto es el turismo, las playas se van a ir perdiendo. Pero no, eso es la parte que estamos mirando encima. Lo vamos a compartir con los amigos televidentes y radios escucha. Lo que es, cómo es el comportamiento de la circulación oceánica, porque esto está todo en movimiento. Al derretirse los casquetes polares, el aire frío
pesa más que el caliente. Entonces, esto mantiene una dinámica dentro del océano que nosotros no lo observamos, las corrientes marinas. Si eso cambia, tú también va a cambiar la zona donde tú tenías anteriormente humedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se irá calentando más hacia el norte. Al calentarse más hacia el norte la cosa, ¿qué va a suceder? Que también los patrones de humedad irán cambiando. Y por eso que nosotros observamos que en una zona hoy está nevando donde antes no ocurría. Y ahora yo no sé cómo esto se va a parar. Usted que está inmerso mucho en esto, Felipe, ¿cómo esto se va a parar? Señores, vamos a tener que dejarlo para otro programa, que vamos a comprometer desde ya a nuestro directo amigo y colega e invitado hoy, el ingeniero Francisco Holguín, para que vuelva y profundicemos eso, amor. Ahora, Víctor, sí, pero sabes que estos temas, sí. ¿Qué está haciendo República Dominicana? Estos temas con Holguín siempre se extienden y también va a quedar pendiente con nosotros la parte de la temporada ciclónica, cómo fue, cómo se afectó y para otro programa. Víctor. Sí, que me dicen, la producción me dice que le mande un saludo a alguien. A mi amigo. Ah, bueno, sí, bueno, yo se lo pedí a Holguín a través de su canal, ¿verdad? Porque es un fiel, le daba constancia en vivo y fe de que su programa lo ve todo tipo y en muchas partes del país, porque yo tengo una persona que me apoya, me ayuda en la jardinería, vive fuera de la capital, él viene los fines de semana, pero el fin de semana que el amigo Holguín pronostica que va a lluvia, él me llama los viernes en la nochecita y me dice, doctor Viña, no voy a poder ir este fin de semana porque el meteorólogo ha dicho que llueve y con lluvia no se puede trabajar en el jardín. Así que para Chago, alias Chef Caché, en La Caleta, muchos saludos. Y un saludo también para nuestro amigo Osvaldo Vázquez, donde quiera que se encuentre, que Dios lo tenga acogido en su santo seno, que ya, como ustedes saben, no está con nosotros en este mundo, pero sí está en nuestros corazones y en cada programa que nosotros hagamos aquí en Colibrí Radio. Correcto. Será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Excelente. Y te vamos a traer próximamente, que es la temporada de estos asuntos, hablar y cacarear mucho. Muchas gracias y será hasta el próximo jueves. Bye, bye. Muchas felicidades. Felicidades a todos.